Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy se suma a nuestra comunidad Eugenio López, quien es Senior Private Banker en Andbank. Una trayectoria, como verán ahora más adelante, muy rica y variada, llena de además lugares y momentos importantes que vamos a repasar. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por contar conmigo. Nada, a ti por la disponibilidad. Antes decíamos fuera de micros que naciste en Murcia y vas por allí con cierta frecuencia cuando te llaman. Todo lo que se puede. Efectivamente, ¿no? Nos decías que tu mayor hito personal fue ser admitido en la Universidad de Cambridge y además ser elegido el delegado de la clase. Ya luego vamos a profundizar en esto porque me parece interesante. Y no tenés una fecha de referencia como tal, porque dices que los años impares suelen ser los mejores, o sea que te quedas con ese dato. Y luego te preguntábamos un hecho específico que represente un punto de inflexión en tu trayectoria profesional. Nos decías que el máster de finanzas justamente de Cambridge te llevó a irte a Nueva York a hacer el internship de banca privada y de ahí saltaste a Shanghái, donde estuviste 3 años. Ya tenemos también otra pregunta apuntada. Y finalmente volviste a España, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar, te formas originalmente, Eugenio, en Derecho y en ADE, y tras unos años en diferentes roles llegas a la Universidad de Cambridge en el año 2015, que ahora fuera de micros lo confirmamos, tras ser admitido en el máster de finanzas y nosotros decíamos, bueno, uno de los más prestigiosos del mundo además, ¿no? Nos gustaría conocer cómo fue ese proceso de llegar hasta allí y desde tu perspectiva como profesor y director académico que también ejerces en tu día a día, ¿qué tipo de cosas has intentado traerte de Cambridge? Vale, pues nada, muchas gracias, como he dicho, por estar aquí. Pues aquí el tema de cuando uno hace las dos carreras, eso está muy bien porque te abre muchas puertas, y está muy mal porque no sabes al final qué hacer, ¿no? De hecho, yo empecé en Derecho, luego estuve en Project Finance, en una empresa del Ministerio de Economía, luego en el Gobierno, en parte política, y ahí ya es cuando uno ve pues que hay que tirar el tiro lo más certero posible, ¿no? Sí. Entonces empiezo a investigar máster. Yo no quiero hacer un MBA porque es redundante al haber hecho ya Administración y Dirección de Empresas, el volver a que me cuente lo que yo ya he hecho durante 6 años. Sí. Entonces hay que ser específico. Lo piensa mucha gente últimamente. Depende, si eres médico o eres ingeniero, sí, pues te viene muy bien, porque te lo explican todo en un año, pero a mí era redundante, ya había hecho en 6 años las dos carreras. Entonces digo, hay que buscar un campo, digo, pues finanzas, que a mí siempre me ha gustado, desde pequeñito. De hecho, yo recuerdo a mi padre, un médico, y cuando era pequeño en el telediario sale continuamente la bolsa, sí, y preguntarle siendo un niño, papá, ¿qué es la bolsa? Y papá, como médico, pues tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Eso es raro, ¿no? Quiere que un niño le llame la atención la bolsa. Tienes razón, sí. Y con 18 años, de hecho, había un banco que decía, me hice la cuenta ahí porque es el único que me dejaba comprar acciones, ¿no? Entonces me ha llamado la atención desde pequeño. Okay. Entonces ya digo, empiezo a aplicar a Cambridge y a otras universidades, pues son procesos farragosos porque al final te piden muchas cosas muy variadas, pero tengo suerte y me admiten. De hecho, yo estaba en el gobierno y el señor ministro sabía que si me aceptaban me iba. Y el hombre, pues muy bien y estupendo. Cosas claras. Claro, sí. Claro. Al final es que llega un momento en la vida que hay que empezar a ser certero en el disparo. No puedes estar dando palos de ciego, sí, ¿no? Sí. Y ya, pues ahí en Cambridge yo tenía un gran problema porque casi todos eran gente muchísimo más lista que yo. Entonces uno estaba preocupado. Digo, cuando acabe esto, yo no voy a tener trabajo porque yo contrataría a estos gente. Porque, claro, es finanzas, sí, es como cuando es muy amplio. No, y te rodeas de gente espectacular, porque, que eso es una de las cosas además que seguramente te trae, ¿no? O sea, es que hay de todo, banqueros de inversión. Te digo, estos monstruos los van a contratar antes que a mí. Claro. Pero bueno, como está la banca privada, ya sí empecé yéndome al internship a Nueva York. Sí. En banca privada, sí, ya. Sí. Y desde entonces no lo he dejado. ¿Y en Nueva York estuviste cuánto tiempo? Pues lo que eran 4 meses, si no recuerdo mal, era el internship, creo recordar. ¿De allí diste? Sí, no, empecé a hacer las entrevistas por LinkedIn porque hicieron el aproximamiento de St. James's Place. Entonces, la primera entrevista, de hecho, lo recuerdo perfectamente, la hice estando en esta oficina en Nueva York de este Family Office, y nada, y de hecho, dicen, es súper lengthy, que es súper largo el proceso. Digo, ¿pero cuánto es largo? Muy largo. Luego ya volví, otra online, desde España para Londres, y luego ya llego a Londres, te cierran en un hotel, te hacen 1000 preguntas y tal, y digo, bueno, pues esto ya se acaba. Sí. No. Y al acabar me dicen, no, ahora tienes que hablar con Shanghái. Digo,
¿Cómo que Shanghái? Yo pensaba que era para Londres. Ah, sí, Claro, de verdad, imagínate. Lo que es la vida, ¿eh? Ah, sí. Y digo, bueno, claro, es que se ve que no lo leí bien. Claro. Y no, Fuxi 100 y tal, digo, y me llevan a Londres. Fíjate. Y luego, aún así, hubo que hablar con Shanghai desde España. Sí. Y luego te envían allí, que yo pensaba que ya quien iba allí es porque ya está contratado. No. Claro, luego me di cuenta, ya trabajando allí, que venía gente y nunca más la volví a ver. Es decir, la última fase era que te vieran en el terreno en China. Qué fuerte, ¿no? Sí, bueno, sí. De hecho, ahora que hablas de Shanghái, quería introducir, porque una vez que terminas el máster, efectivamente trabajas en Nueva York y te trasladas después a China. Probablemente seas el primer miembro de nuestra comunidad que haya tenido una experiencia notable en China, porque 3 años yo creo que te da tiempo para conocer cultura, realidad, además el entorno financiero bastante bien allí, ¿no? Ahora nos contarás, pero concretamente te vas a Shanghái con St. James Place, que además estábamos diciendo antes que es uno de las bancas privadas independientes más grandes del mundo, ¿no? Cotiza y toda la compañía, donde ahí estuviste efectivamente 3 años. Entonces lo que nos encantaría es que nos dieses unas pinceladas de un lugar tan diferente como es Shanghái, qué es lo que te sorprendió de tu estancia allí y qué funciones desarrollabas en St. James. A ver, allí hay dos peculiaridades. Uno es estar en China, que obviamente ya es una peculiaridad en sí mismo, Sí. y otro en un banco inglés, que no tiene absolutamente nada que ver con los nuestros, ¿no? Claro. Entonces, allí era banca privada pura y dura, gestión de patrimonios, pero un toque importante, no se podía trabajar con chinos. Ah, okay. Que no fuesen residentes. No lo permite el gobierno, tienes que trabajar con extranjeros. Entonces, el mercado de St. James Place fuera, que en ese momento era Singapur, Hong Kong y Shanghai, era para expatriados. Claro. Y claro, hablando ya de determinados patrimonios, no es un expatriado cualquiera, es el expatriado, la figura clásica, que tiene un paquete de expatriado, es decir, que tiene pues altos directivos, Sí. básicamente, ¿no? Sí. Y allí ya empecé también con deportistas, porque era la época en que en China había mucho futbolista extranjero, que se puso de moda, que el presidente Xi Jinping quería potenciar el fútbol y empezó a ir muchísima gente, ¿vale? Oscar Hull, Tevez, muchísima. Justo. Entonces, era banca privada pura y dura de gestión de patrimonio, pero no de nacionalidad china. Okay. Era todo, de hecho, en inglés. Y una vez, incluso si tenías una reunión con un español allí, tenía que ser en inglés, porque como todos los protocolos del banco y tal en inglés, tenías que explicarlo en idioma por compliance y tal. Imagina que en español lo estaba diciendo mal o cualquier cosa. Entonces, sí. altos directivos y banca privada, fíjate. Clásica. O sea, que me respondes la pregunta que tenía, que cómo ha ido la experiencia con el idioma. No, en realidad tú te gestionabas tu día a día en inglés. Fuera, de principalmente. Hecho, allí había una cosa, pues que la mayoría de extranjeros allí nunca se han molestado en hablar chino. Yo sí me molesté. Sí. Y yo estudiaba y sigo estudiando. Sí. Sí, porque es un idioma muy traicionero. Si lo dejas, como el gimnasio, ¿no? Normal. Si lo dejas 3 Exacto. semanas, te lo borra el cerebro, ¿no? Te olvidas. Entonces tengo que seguir estudiando. Sí. Y allí, de hecho, allí me examiné hasta el HSK 4, que sería un B2. Ah, bueno, sí, bien. O sí, sea que, me traje el 1, el 2, el 3 y el 4. Okay. Pero vamos, en el día a día, por ley, en el trabajo tenía que ser en inglés. Claro. Fuera, en chino, quien quería. Quien no, yo estoy seguro mucho español allí, que prácticamente no usaba ni el chino ni el inglés, solo usaba el español. Porque en el día a día, en tu vida en Shanghái... Inglés, o sea, sales al súper... No, yo forzaba el chino en el súper y con los chinos fuerzo el chino, aunque el chino no me entienda. Claro. Pero en el trabajo y con los amigos, sí, claro. Al final uno se mueve en su burbuja. Y era burbuja, de hecho, de mis mejores amigos de hoy son los amigos españoles que conocí allí. Claro. Fíjate. O sea, una experiencia maravillosa. Brillante. En general. Todo el mundo tiene que... Sí. China lo malo es que es un juego de suma cero. Es decir, o 1 o 0. Es decir, o te gusta mucho, te vuelves. Okay. No es como, oye, vivo en Bruselas, ¿qué tal? Bueno, bien. Sí. En China, o te gusta... Grises. O te vienes. Sí. A mí me gustó mucho. Okay. ¿La pudiste recorrer? ¿Pudiste irte por allí? Yo viajé mucho por todo el sudeste asiático. Okay. Hasta Australia llegué. Llegué hasta Oceanía. ¿Antes de ir a Shanghái o ya allí? Yo antes de ir a Shanghái con mi familia, yo ya había ido ahí. Incluso uno de mis mejores amigos estaba allí antes, estaba cuando yo estaba de Murcia y sigue allí. Qué suerte. Sí, entonces yo ya había viajado a China. Entonces, como yo ya había viajado a China antes de asentarme en China, cuando me asenté en China, me hice todos, absolutamente todos, excepto Birmania o Myanmar, que estaba en guerra y sigue en guerra, y Brunei, que fui hace 2 meses porque me la dejé pendiente. Todo lo demás, absolutamente todo está cubierto. He hecho el check. Todo. Ok. Todo. Qué interesante. Qué Hasta Nueva Zelanda. Ah, sí. Buenísimo. Bajé mucho. Bueno, todo eso, además de la apertura mental que nos da, te da también conocimiento de la cultura en general asiática, ¿no? Por si tratas con más gente fuera del mundo de la banca privada.
Claro, Sí, sí, sí. hay que abrirse al mundo, hay Sí, que hablar sí, con sí. la gente. Sin duda, sin duda. Oye, y no podemos dejar de comentar, Eugenio, la faceta académica que comentábamos antes y docente, ¿no? Y además tu relación con la UCAM, con la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Aquí tienes varios roles, pero quizás el principal es que eres el director del endowment de la universidad. En España no hay tantos endowments como en Estados Unidos. En realidad es un negocio, digamos, a nivel filosófico muy distinto al institucional aquí en España. Bueno, no diría en Europa, o en Europa sí hay algunos países que lo aplican en mayor medida, pero en España estamos todavía lejos, ¿no? Y aquí además cada universidad no tiene su propio endowment. Entonces eso, que la verdad que desde aquí, desde esta entrevista, quizás levantemos algo de polvo Seguro, para que se haga, ¿no? O sea que ustedes son bastante pioneros. ¿Podrías presentarnos brevemente esa figura del endowment? Simplemente Sí, claro. por entender cómo funciona y cómo es el día a día de una gestión bajo esa filosofía. Vale, el endowment al final es una... Los ingleses han inventado casi todo y las finanzas son lo más avezado y avanzado, ¿no? Es una figura anglosajona que es invertir un patrimonio a perpetuidad. Es decir, yo voy guardando un dinero, ese dinero no se toca, ese dinero se invierte a largo plazo, es decir, a riesgo, y con las ganancias de ese dinero, pues cada uno lo dedica al fin social que estime conveniente. Nosotros al final en la Universidad Católica pues está el deporte, está la investigación y está la evangelización, que son los tres campos en que la universidad dedica y va a dedicar en el futuro los réditos, las ganancias que tengamos de nuestro patrimonio. En nuestro caso es algo especial porque hemos hecho ya un fondo cotizado que sigue la inversión acorde al ideario de la Universidad Católica de Murcia, que en este caso al final es pues ética y religiosamente, pero, por ejemplo, no defensa, no laboratorios y demás, y cualquier persona, cualquier entidad lo puede comprar. Claro, cotizado, cuando dices que es un fondo cotizado, entiendo que tiene precio, o sea... Público, cualquier persona puede... Pero es en formato fondo de inversión. Sí, absoluto. En formato fondo. Traspasable, con su easing, todo. Exacto. Ok. Oye, qué interesante. Una duda que yo tenía, Eugenio, con respecto un poco a la operativa del endowment. O sea, generalmente los fondos de pensiones tienen como equipos un poco más arriba que gestionan y que toman las decisiones de inversión para construir cartera. ¿En el endowment es más o menos igual? ¿Tienes un equipo de gestión que se encarga de estas decisiones o cómo va? A ver, tenemos un comité de inversión que es Universidad y Ambank. Okay. Dentro de Ambank hay gestores de la propia gestora que son los que se dedican en el día a día. Pero cada 3 meses tenemos nuestras reuniones en el comité y nosotros marcamos las directrices. Pero es cierto que la ejecución diaria y control diario son los gestores, que en este caso es Tirso, o Luigi, sí, los que se encargan del día a día. Pero repito, cada 3, por ejemplo, en la última reunión dijo un miembro del comité, hay que meter algo de Bitcoin. Pues nada, pues se ha metido. Tirso lo ejecuta. Obviamente yo no vamos a esta locura, o si hagamos esta locura. Claro. Pero hay un comité de inversión trimestral y Ambank, Tirso y Luigi diariamente. Muy bien. Oye, un abrazo para ellos desde aquí, que los conozco perfectamente. Genial. Ok. Una cosa que queríamos preguntarte un poquito más allá de la actividad con la universidad. En tu actividad como senior, banquero privado senior en Andbank, sabemos que estás especializado en deportistas y artistas también, ¿no? No sé qué pesa más, pero con grandes patrimonios. Principalmente te queremos preguntar, ¿cuáles son las principales necesidades de estos colectivos? ¿Qué identificas tú que ellos... o sea, ¿cuál es el mayor valor añadido que tú puedes darles a estas personas con este estilo de vida? Es mucho más deportistas que artistas. Mucho más. Y deportistas es clarísimo. Ganan mucho dinero. Siempre voy a decir aquí, mucho menos de lo que la gente se piensa, porque la gente siempre se piensa en el Madrid, Barça y Atleti de Bilbao. Quiero decir, hay muchos más equipos. No se os olvide que la mitad solo queda al gobierno, vía IRPF, ¿no? Entonces, tienen un gran problema estos chicos, que le toca de los 18 a los 35, es decir, en edad muy joven, pensar en cosas de señor mayor. Pero tienen la gran buena y mala suerte que ganan teóricamente bastante dinero en poco tiempo. Es decir, una persona con suerte que se retire con 35, porque yo digo, todos los días tienes la espada de Damocles de que tu compañero te pegue una patada y se acabe con 26, ¿no? Entonces, una persona con suerte que acaba a los 35, hasta los 90 que te van a echar tierra encima, tienes que intentar vivir de esto. Eso es prácticamente imposible. Excepto fuera, repito, de los 4 monstruosos. Pero uno es un equipo medio de la Liga Española,
Y que no, que ese señor Fíjate. va a tener que trabajar. Es una buena puntualización, porque es verdad que en la cabeza de la gente Es hay otra cosa. Sí. Pero que incluso uno se va a pensar en segunda división, que segunda división española es prácticamente primera división de todos los países del planeta Tierra. Un chico bien pagado, un chico que gana 350, la mitad es para el gobierno. Claro. Es decir, tiene 175 y divide eso uno entre 12, le quita la casa, el comer, el cole a los niños, Sí. y de verdad, y durante 8 o 10 años. Ya. Es decir, ese es el trabajo. Los deportistas, todos, por su imperativo categórico, tendrían que hacer esto. Claro. Y no digo para salvarle la vida, aún haciéndolo, van a tener que trabajar. Pero si no lo haces, Sí. que estás perdido. Sí, efectivamente. Imagino, Eugenio, que uno de los valores que tú les ayudas a ellos a construir es esa visión de largo plazo, con una diversificación de cartera, pero además también cómo funciona esto de, oye, sé que tengo una fecha de, vamos a llamarlo así, caducidad física, y en ese momento voy a tener que tener una actividad en donde esto me genere ingresos para los próximos 40 o 50 años de vida que me quedan por delante. Eso forma parte de entiendo, de lo que les trasladas. Es el día a día. También el largo plazo depende del chico. Quiero decir, un chico, yo como digo, para mí es un caramelo cuando me viene un chico de un filial de 20, 21 años. Digo, es que aún haciéndolo todo mal, esta persona va a ganar mucho dinero. Que cuando te viene una persona con 33 años, quiero decir, que equivale en otra profesión a 63. Entonces, diversificar, por supuesto. Pero el tipo de activos cambia mucho, no tiene nada que ver el chico de 22 años de un filial de primera división que un chico de segunda de 33 años. Es que absolutamente nada. La clave es preguntarle, pues eso lo habréis hablado aquí con todo el mundo, ¿qué buscas y qué plazo tienes? Con esas dos, uno ya ahí empieza a repartir el juego, nunca mejor dicho. Sí. Pero depende de cada uno. Sí. Muy bien. Eugenio, para que nos dejes tu contribución en nuestra sección Un faro sobre el mar, te hemos pedido profundizar sobre un concepto del que ya hemos hablado en tu entrevista y lo queremos dejar en una píldora de 2 o 3 minutos para nuestros oyentes, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un endowment y en qué se diferencia de otros fondos o vehículos de inversión? Un endowment es algo mucho más amplio. Al final la idea es tener un patrimonio invertido a perpetuidad muy largo plazo, no tocar ese patrimonio y con las ganancias, pues cada uno, pues la Universidad Católica, infraestructuras o lo que cada uno considere. Dentro de nuestro endowment, una pata es el fondo. Pero hay pata también, y en Estados Unidos, pata formativa, es decir, damos conferencias, damos cursos executive, es decir, es un gran concepto. Antes lo ha dicho muy chulo y me ha gustado que es algo más filosófico, ¿no? El endowment en sí no es un fondo, pero es mucho más. Hay formación porque queremos que la gente también esté informada. Pero en nuestro caso, la figura anglosajona es patrimonio a perpetuidad, no se toca el patrimonio y se toca lo que genera el patrimonio y cada entidad lo dedica a lo que él considere. Y cada vez hay más interés desde que creamos en la Universidad Católica. Ahí me llama mucha gente que quieren crearlo para sus clientes o para personas que están interesadas. ¿Este fondo cuándo se lanzó? Pues mira, a final del año pasado. Al final del Por año eso pasado. Lo teníamos toda la vida invertido, pero lo teníamos en distintos fondos. Claro. Entonces, Claro. tanto de vamos a hacer nuestra carcasa, oye, y que entre quien quiera. Exactamente. Que de hecho una entidad religiosa dice, oye, yo no me quiero calentar la cabeza, imagínate compramos este fondo y si luego invierte en defensa. No se caliente. Compre esto, que ya nos hemos calentado la cabeza a otros. Claro. Para Justamente que seamos éticos. quería preguntártelo, claro, porque es importante que sepan que es un fondo abierto, o sea, Total. con un ISIN de 10 euros, precio creo. diario, efectivamente, Sí, cualquiera claro. puede entrar. Con su valor liquidativo y todo, claro. Efectivamente. Hemos hecho, Eugenio, un buen repaso de tu carrera, bueno, académica y profesional. La verdad que ha sido muy interesante. Mira, lo hablábamos cuando hacíamos el guión con el equipo, de que has tenido un perfil muy internacional, que seguramente eso te ha permitido traerte a España conocimientos, prácticas y habilidades, ¿no? Y muy interesantes, y nos las has contado. Y te lo agradecemos. Ahora,
en lo que queremos entrar es un poco en aspectos más personales, para conocer a Eugenio desde un punto de vista más humano, ¿no? Y la primera pregunta que quiero hacerte es, que seguro has tenido muchos de estos, ¿cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida? En el profesional, sin lugar a dudas, cuando ves que estás abierto a muchos campos y que hay que elegir uno, ¿no? Entonces, cuando elegí lo de hacer el máster, y dentro del máster, repito, el máster había gente de todos los tipos, cuando dice, yo que quiero ser médico, pero médico hay 1000 cosas, ¿no? En finanzas hay 1000 cosas, ¿no? Venture capital, private equity, banca de inversión, banca comercial. Y elegir banca privada y acertar, porque acorde a mi personalidad, que tiene que ser ciertamente sociable, abierto, obviamente tiene que saber de números, pero hay otras soft skills muy importantes. Sí. El acertar, como se acertar, y luego el segunda derivada. Además, con deportistas, futbolistas, que al final a mí siempre me gusta y nos entendemos muy bien, somos ambos relativamente jóvenes los futbolistas, y entonces el acertar en ambas cosas, en el máster y no en el tipo de finanzas, que es banca privada, y luego en el tipo de cliente, para mí eso ha sido un reto extra, pero también la vida te va llevando, ¿eh? Interesante, interesante. Oye, ¿y una característica de tu personalidad que no se vea así a primera vista? Sí, soy más reservado de lo que parece. ¿Sí? Claro, sí. Los grandes reservados, pues les lanza globos sonda a la gente con otras cosas para que se despisten con los fuegos artificiales y al final pues no les cuenta lo que querían, ¿no? Muy típico, ¿no? Más. ¿Hay algún reto profesional o personal que estés viviendo actualmente? Pues para mí, en parte de la banca privada, el endowment hay que potenciarlo mucho. Quiero decir, nosotros ya tenemos los fondos nuestros y seguimos aportando, pero hay que seguir moviéndolo con la gente en general, con los inversores en general. Y en el mundo del deporte, sí, quiero seguir trabajando y aprendiendo mucho de finanzas muy focalizadas en este tipo de inversor, porque son distintos, tienen otros plazos, tienen otras cosas. Para mí, en banca, son esos dos. Y luego ya en negocios profesionales pues hay otras cosas de los barcos y tal, pero en banca esos dos. Sí. Endowment y deportistas, futbolistas, para ser más concreto. Ok. Efectivamente, ahí, bueno, tienes un proyecto fuera de la industria que sentimos muy cercano al concepto de nuestro programa, además, porque háblanos de Katum Yachts, eso que comentabas ahora. ¿Es un proyecto personal? Sí. Que lanzaste hace ¿cuánto? Final de noviembre, noviembre del 22. Ok. Noviembre del 22, no han cumplido ni 3 años. Me liaron, mi hermano es ingeniero naval y su mejor amigo también es ingeniero naval y son muy listos. Ellos llevan toda la vida pues trabajando en esto para otras marcas de recreo. Sí. Dijeron, oye, ¿por qué no te encargas tú de la parte financiera, de levantar los fondos y nosotros los diseñamos y los construimos? Y catamaranes a motor, que en esta eslora no hay. De hecho, no hay en el mundo, quiero decir. Esto va en pie, 28, 38 pies, ¿vale? Ustedes producen. Sí, todos somos la propia marca que creamos. El astillero está en Almería y la oficina está en la región de Murcia. Okay. Y son catamaranes a motor, ahora mismo de 28 y 30 pies, y no existen, ¿eh? De esa eslora no hay en el mundo. Y ahora estamos muy contentos, hemos empezado a cerrar un acuerdo en República Dominicana y México. Sí, porque hay que vender. Hay mucho mar en el mundo, ¿no? Entonces, ese es un súper proyectazo. Que al final, en esto como en la banca, al final eres un empresario. Sí. ¿no? Entonces, igual. Pues esta es una... Y esta, ya digo, me ha servido también para muchos de mis clientes, los inversores, también son mis socios y al final son amigos. Efectivamente. Entonces, y confiando. Yo lo vi en los deportistas. Oye, Eugenio, un negocio de esto. Y la clave es el humano que va a explotar ese negocio. Si te fías, no viene en un bar o una clínica, te fías del señor, no, pues ya está. Claro. De caso, como la parte técnica es mi hermano y su mejor amigo, que me fío totalmente, claro. Entonces ese es el proyecto. Catamaranes a motor. Oye, buenísimo. La gente ya no tiene paciencia ir a catamarán a vela. Sí. Si no sopla el viento, le dan al botón. Claro. Y salen corriendo con esto. Efectivamente, no, seguro. La navegación y sigue evolucionando. O sea, la tecnología ha entrado en la navegación de forma... Mucho. Pero va retrasada respecto a otras industrias, ¿eh? Por ejemplo, nosotros, si estáis todos invitados a ver el astillero, es súper artesano, ¿eh? No voy a decir como en la época de los fenicios, pero yo no sé si se ha avanzado mucho en las técnicas. Es decir, no es como los coches, que está todo... automatizado. Aquí no, nada, cero. Claro. Humano poniendo púas. Claro. Bueno, genial. Pues mira, voy a tomarte la palabra. ¿Hay algo en el que quieras formarte próximamente? ¿Hay algún tema que quieras que sea clave? Pues ahora mismo, bueno, aparte de seguir formándome en chino y en finanzas, claro, el chino no hay que dejarlo nunca, ¿no? Claro. En el tema de las finanzas es que formación continua. Si nosotros en el banco, por ejemplo, ahí en Amban toda la mañana de 9 a 9 y media hay jornada de mercados y me leo todo lo que cae, es decir, ahora mismo es que solamente con leer todo, me suscribí a una revista americana de lo nuestro, de finanzas, es decir, es que formación continua y salen cada vez más productos y más extraños. Justo.
justo, ¿no? Y vehículos que fiscalmente son más eficientes en función de la regulación En de España, sitio. en España eficiente fiscalmente pocas cosas. Ya no hay nada. En otros sitios no lo sé, pero aquí ahí no tenemos que estudiar mucho porque no hay prácticamente nada. Nos aprietan. Todo se lo queda al gobierno. Aquí nos aprietan mucho, tienes razón, tienes razón. Oye, ¿y cuál es esa pasión que no todo el mundo conoce? O sea, porque eres una persona muy activa, se ve profesionalmente y tienes un montón de cosas por fuera, pero ¿hay algo que no se sepa tanto? A mí me gusta mucho la música. Estoy continuamente escuchando música. Por ejemplo, en el trabajo es siempre música. En el gimnasio es música, pero distinta. Es decir, de música clásica siempre trabajando en música clásica. Sí, Música siempre, clásica. siempre y siempre. Sí, sí. Ok. Me sé los conciertos de Año Nuevo, me viene de memoria. ¿En serio? Sí. Y luego, por ejemplo, no me gusta la música en inglés, ni en otros idiomas. Solo pop español. Pop español. Sí, muy curioso. No escucho nada en inglés. Hablo de música Claro, en el trabajo, sí, claro. Efectivamente. ¿Y haces algún deporte? Sí, muchos. Sí. A mí me encanta el fútbol, el tenis, pero el tenis es que para no hacer el ridículo tienes que jugar muy continuamente. Si no haces el ridículo, y como no me gusta hacer el ridículo y perder, pues digo, hasta que no sepa que voy a jugar toda la semana, no lo retomo. Y correr, que es el deporte más cómodo del mundo, porque no necesitas ningún humano, no necesitas tiempo, solo necesitas unas zapatillas. Y en Madrid, lo que quieras. Es que yo me entrené en Shanghái. Que por esas calles, digo, quien corra por esta ciudad, que tenía entonces 26 millones de habitantes, que es la mitad de España, digo, si por aquí puedes correr por las calles, puedes correr por todas las calles del planeta Tierra. Seguro. Interesante. Oye, y la última, Eugenio, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? En la región de Murcia, en cualquier sitio. Al final somos todo costa. Por ejemplo, ayer había 30 grados, pero bueno, aún tiene mérito ahora que sea en mayo. Pero es que el 24 de diciembre hay 24 grados, por lo cual la casa sobre el mar la puedes usar todo el año. Maravilla. ¿Hay algún sitio en particular que tengas allí visto? Bueno, toda la zona al final de Cabo de Palos, que aparte es una reserva de buceo fabuloso a nivel mundial. Allí hay una serie de acantilados muy bonitos, muy bonitos, sí. Fíjate. Claro, cualquier punto de la región sirve la casa sobre el mar. Está apuntado. Gracias, Eugenio. A vosotros por todo, muchas gracias. Oye, ha sido una entrevista, bueno, tremenda. La verdad, yo creo que pudiésemos, nuestro formato generalmente siempre más concreto, ¿no? Para sacar lo mejor profesionalmente, conocerte desde ese punto de vista y luego personalmente. Pero yo creo que pudiésemos estar hablando contigo muchísimo rato porque creo que estás involucrado en actividades muy diferenciales dentro de una banca privada que no deja de evolucionar, pero que también tiene un toque tradicional en muchas entidades que tenemos que ir rompiendo poco a poco, ¿no? Esa es la realidad. Así que te agradezco mucho porque desde el primer minuto fuiste muy disponible, ya eres parte activa de una casa sobre el mar y esperamos seguir contando contigo para el futuro. Pues nada, muchas gracias a vosotros por todo y mucho éxito. Sí, no, gracias. Y agradecemos también a nuestros partners. Ellos son Pictet Asset Management, Allianz Global Investors y Jupiter Asset Management, quienes se unieron a Lombia Capital el año pasado para darle un empujón a toda la comunidad de una casa sobre el mar. Les invitamos a seguirnos activamente en nuestras redes. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.